camarista, abogado, periodista, Legislador. Hice jugador de de todo. fútbol. ¿Qué falta? Hice de todo, ¿no? No sé lo que me falta. Soy el abogado más veterano de materia penal. Llevo 52 años 52 de ejercicio de la profesión, incluyendo la calidad de juez de instrucción, la de camarista del crimen y también la del periodo de 3 años en la que estuve privado de la libertad, que el Colegio de Abogados consideró que era un periodo que debía ser computado también como de ejercicio de la profesión, porque era sin ninguna causa, sin ningún motivo, sin ningún proceso. Doctor, cuando comenzó con toda esta historia tan extensa de 52 años en el ámbito del derecho, ¿qué buscaba usted del derecho y qué encontró en todos estos años? Yo cuando era niño asociaba permanentemente la vida fantasiosa de las aventuras, de los cómics, etcétera, a un destino personal, a un destino propio. Y vivía en un barrio marginal, bien popular, de armenios, gringos, eslavos, etcétera, todos sumergidos en sus necesidades de supervivencia diaria. Y allí fui elaborando una idea de lo que podía ser mi futuro. Debo haber cometido bastantes travesuras, más que travesuras, algunas transgresiones a la ley durante ese periodo, que era alumno de una escuela nocturna, de una escuela pública nocturna, a la que reivindico ahora la Escuela Superior de Comercio Jerónimo Uribe de Cabrera. Y allí entonces definí que yo quería ser un abogado defensor de criminales. De criminales. De criminales. ¿Y cuándo usted...? Porque sentía que no existía justicia para esa gente que era estigmatizada, que era virtualmente segregada de la sociedad y que podía tener un destino de cientos de años de repudio y de muchos años de privación de la libertad, y necesitaban una mano generosa, una mano de estímulo. ¿Y esos delincuentes son producto de la sociedad que los margina? Yo lo veía, eso usted veía... Yo lo veía así porque había visto marchar, siendo joven, siendo adolescente, había visto marchar a muchos vecinos y preguntaba por ellos, che, ¿qué es de la vida de fulano? Me decían, estar en la cárcel. Fulano de tal mató a la mujer. O fulano de tal está acusado de violación. Fulano de tal está por robo. Entonces eso fue alimentando mis ideas acerca de lo que debía ser el rol muy, digo ahora, muy devaluado del abogado penalista, porque la gente maldice al abogado penalista que asume esta defensa. Hoy consagran a los querellantes, claro, es decir, a los que acusan, claro, a los que asumen la defensa de las víctimas, claro, que son muchas, y antes estaban desprotegidas. Y yo no siento el estímulo de ponerme al lado de la víctima. No lo tomo como una cosa negativa. Yo estoy del lado de aquel que es perseguido. ¿Pero qué pasa con ciertos hechos aberrantes? La violación de un menor, por ejemplo. Y yo he defendido muchos casos. Claro, y usted tiene que defender una enorme cantidad de casos, algunos terminaron con muerte. Terminaron con muerte. Eran estigmatizados al extremo de ser considerados como monstruos, estos asesinos. No es para menos. Estas personas despiadadas. Y había que entenderlo. La aproximación a ese horror viene solamente con el autor del hecho y no con la historia de la víctima o de sus familiares. Es una apuesta muy dramática, muy polémica, muy cuestionada y severamente repudiada. ¿En el derecho penal conviene más defender al acusado que al... Para mí es inseparable la defensa del acusado del ejercicio del derecho penal. Ahora se ha abierto con el reconocimiento, la reivindicación de los derechos de la víctima, otro camino. Ajá. Entonces aparecen aquellos que asumen la defensa era un sector que había quedado como desprotegido en la sociedad. Debo destacarlo. Claro, claro. Y hay abogados que se han puesto, ya sea por especulación o por convicción, valen las dos cosas, sí, al lado de las víctimas. Y hay una especie de saturación, diría, por la gran incidencia pública que tienen estos hechos a favor de las víctimas.
Doctor, usted recién comentaba que usted comenzó con toda esta historia de querer defender a los victimarios, podemos decir. Sí, a los victimarios, Claro, a los criminales. a los Los criminales. llamo con el nombre propio. A los criminales. Le llamaba criminales cuando tenía 15 años. Después dejé de llamarlos criminales. ¿Cómo lo llamó? Los llamaba imputados. Los acusados, imputados. Bueno, que tenían derecho a un justo juicio. claro, muchos y imputados. que los condenaran si eran culpables. Bueno, muchos condenados han encontrado en el derecho penal una solución, tal vez porque no encuentran quien los defienda. Gente que en el periodo carcelario se ponen a estudiar el derecho penal y conocen las leyes mejor que algún abogado tal vez. ¿Qué opinas sobre este fenómeno que se produce en la cárcel y por qué se da? Porque no encuentran gente que los represente, que los defienda. ¿Por qué sucede eso? Es altamente tensionante, estresante la relación con la persona que está acusada de cometer un hecho delictivo. Y más aún cuando ésta está informada o ilustrada o tiene una visión de la vida, del derecho, de los jueces, de la sociedad y la enfrenta, entra en colisión con la del abogado defensor a quien le pretende imponer una línea de Claro. conducta. Entonces el abogado se debe sobreponer a eso. Tiene que escucharlo, tiene que respetarlo, pero tiene que también marcar sus propios lineamientos. Entonces se producen muchas veces conflictos que se discuten a viva voz. ¿Pero por qué se genera esto? ¿Por falta de confianza del Hay falta de condenado? confianza. Hay falta de confianza porque siempre lo ven al que viene. Yo ya no uso, nunca lo he usado en realidad, traje, corbata, etcétera, todos los símbolos de una determinada clase Claro. de personas que están frente a los que delinquen. Los jueces, todo el aparato administrativo, los fiscales, las secretarias, los secretarios, todos pertenecen a un mundo diferente al del hombre que delinque. Entonces este hombre que delinque tiene que también tomar al defensor no como un miembro de esa corporación, sino sacarlo. Lo que ocurre es que los abogados, la mayoría, y esto es una crítica que le hago, forman parte de la corporación. Entonces, ellos lo ven, tienen una visión además alimentada por todas las horas de ocio, de un ocio compulsivo del individuo que se encuentra privado de la libertad, alimentado también ese ocio compulsivo en las conversaciones, en los diálogos con nosotros, porque hay todo tipo de individuos. Yo he conocido cárceles de todo tipo, incluso en Córdoba, no solamente la cárcel que yo padecí, que era un campo de concentración durante el proceso militar, sino la cárcel propiamente dicha, donde se alojan las personas acusadas de cometer delitos, y algunos eran unos centros infames, eran depósitos de imposibilidad de reivindicar nada, de recuperar nada. La ley dice que hay que resocializarlo. Imposible. Nadie se resocializa. Salen peor, muchos dicen. La mayoría sale con ira, con despecho, con una vehemencia profunda y con un odio marcado. Eso hay que controlarlo, Claro. eso hay que neutralizarlo, pero brindándole las herramientas que el Estado no tiene. Algunos, o la mayoría, de los que están de este lado, podrían haber estado del otro. Pertenecen al mismo mundo social. ¿Y ese Estado Claro. no quiere o no puede reinsertar efectivamente a aquellos condenados? Algunos no quieren. ¿Por qué? Diría un segmento de los que cometen actos en contra de la propiedad, esto lo toman ya como un oficio, como un trabajo. Muy difícil que éste se reintegre a la sociedad. Además, cuando sale y pretende encontrar trabajo, ayudado por la familia o por alguna organización humanitaria o por el propio Estado, en cuanto sepan los Del que le van a dar antecedente. trabajo, que tiene antecedentes Chao. en contra de la propiedad, no se lo dan. No hay Entonces se forma. ve obligado en su cuadro de desesperación a volver a delinquir. Reinciden. Te escucho hablar y siempre que te veo y te escucho hablar digo, este hombre tiene que haber visto Koyak, Remington Steele, Vareta. ¿Qué serie de televisión de investigadores te apasionaba? Porque veo que tenés ese fuego adentro al momento de exponer tus casos. Cosa que la única serie, esto no es un acto de narcisismo, la única serie que me apasiona es la que yo protagonizo. Qué mal. La que protagonizo diariamente a lo largo de estos 53 años. Pero Yo dijiste antes de que venir te acá al inspirabas en programa los estaba en la cómics. cárcel. Te inspirabas en los cómics, me dijiste al principio. Sí, siempre
me he alimentado de ese tipo de lecturas. Pero me he alimentado de todo tipo de lecturas. Claro. Además he sido un cultor del cine, Ajá. de un cultor absoluto del cine, sobre todo del cine violento, pero no del cine de acción, no del cine de aventura, el cine de la violencia concentrada, meditada, reflexiva, profunda, que erosiona las instituciones, en el que el malo gana. Muy difícil. Hoy sí hay una corriente en la que el malo gana. Tenemos, hoy ¿La hay cine o en la realidad? tenemos las series... No. Los malos hoy, Estas colombianas, El Patrón del así Mal. dicho ¿no? Claro. en un término fácil de entender, sobre todo para la audiencia de esta hora, yo lo llamaría de otra manera. Dígalo, no dígalo. los perversos. No. Si hablar en términos cordobeses diría los culiados. Claro, no lo Ganan. queríamos decir, pero bueno, ya está. Ahora. Sí, ya lo dije. Ya está. Claro. Ganan. Ganan, sí, bien. Hay sí, una cierto. tendencia a aceptarlo, que va identificando al espectador con este tipo de personajes, en el que la gente se conduele cuando ven que pierden, por ejemplo, el botín. Ujú. Este es el caso más explotado por el cine, no de aventura, cine de acción, que es muy distinto. Pero está también el cine de los personajes torturados, todos ellos vinculados al delito. No hay nadie que no esté vinculado al delito. Por eso el gran éxito que tiene la novelística policial hoy, que ya no es una novela de una subserie, sino es considerada como literatura auténtica, pura, verdaderamente genuina. Doctor, recién daba cuenta que en sus comienzos usted quería defender a aquellos que se encontraban en sectores de marginalidad. Pero también tenemos en el ámbito penal aquellos yo delincuentes de guantes provenía blancos. de la marginalidad. Claro, pero al Me margen había de... alimentado de eso, Claro, lo vivió, lo palpó. lo vivía. Claro. Pero ¿qué pasa con los delitos penales de guante blanco? Que no tiene que ver con la marginalidad, pero sí con la delincuencia. Este es un tema verdaderamente apasionante, pero desde otra perspectiva. En ese segmento, los de guante blanco, hay dos tipos de delitos o de delincuentes. Uno, los perdedores natos, los derrotados por un sistema que quieren vencerlo con pequeñas trampas, donde no demuestran ni siquiera astucia ni inteligencia. Y hay otro sector, que es el de los grandes, el de los prominentes, que no llega nunca a los estrados tribunalicios. Y hay un tercer sector... ¿Y por qué no llegan esos? ¿Por la porque tienen política, un por los grado contactos, de por los amigos? connivencia con el poder. Claro. Y cuando llegan, el poder ejecutado, ejercido, realizado, desarrollado, son todas expresiones diferentes para distintos grados y diferentes grados también de comportamiento, tiene una coexistencia, primero social y después de tolerancia con estas personas. No así para ese otro segmento de los que nunca van a lograr absolutamente nada y que se ensañan con víctimas como por ejemplo las jubiladas, los viejitos o los tramposos de cuestiones bancarias. Estos no triunfan, jamás triunfan. No triunfa. Pierden siempre Bueno, Carlos. y no van a la cárcel. no. Están un tiempo y salen, porque no constituyen supuestamente un peligro. Y sí constituyen un peligro, más que un tipo que ha usado un arma. Claro que sí, porque se pueden salir con las suyas, haciendo de las suyas y jorobando mucha gente, ¿no? Carlos, decías recién que te habías criado en la marginalidad en un barrio de inmigrantes. Sos descendiente de armenios. Sí. ¿Tu familia sufrió el genocidio armenio Yo de 1915? Hijo de sobrevivientes del genocidio. Mi padre y mi madre fueron despojados de sus padres, de sus hermanos, de sus primos, de sus tíos, a todos los cuales asesinaron. Es decir, que el origen de mi familia viene de un gran crimen, que es el primer genocidio del siglo XX, considerado tal por toda la literatura vinculada a los derechos humanos. El genocidio ejecutado por los turcos en perjuicio del pueblo armenio comenzó el 24 de abril del año 1915. La totalidad de los miembros de la familia de mi padre y mi madre fueron asesinados. Mi padre se encontraba en los Estados Unidos,
estaba estudiando y después pasó vicisitudes muy grandes porque se identificó con los aliados y se incorporó a la guerra. Y mi madre era una docente que estaba en un instituto que regenteaban monjas alemanas. ¿También de origen armenio tu madre? Los dos de origen armenio. Y se conocieron aquí. Es decir, viví en el ámbito doméstico hogareño un cuadro de pesadilla, que era el de esas personas que hablaban de su drama. Claro. ¿Y qué dramas? Ese drama, que es el drama por excelencia, terrorífico, fue tal vez generando las perspectivas que yo tenía de la vida y alimentándolas también. Y eso, asociado a lo que ocurría en la calle, más la noticia que tenía de quienes eran mis vecinos, iban conformando un cuadro mental muy especial que explica, para algunos no explica nada, porque dicen, no, ese es un hijo de puta. Claro. Que defiende choro, defiende... Yo sé, obviamente. Es como que la muerte... Yo sé cómo son las acusaciones, las conozco a todas, y las he enfrentado, y he enfrentado tipos que me han repudiado en tribunales cuando he salido de defender a personas que han sido condenadas. Claro. El caso paradigmático para mí, en el sentido de reconocimiento, es el de la madre de Víctor Saldaño, que en el año 1996 me viene a ver y me dice, tengo un hijo que me acaban de comunicar que puede ser ejecutado con la pena de muerte en los Estados Unidos. Es el primer caso de un argentino que podía enfrentar la pena capital. Inmediatamente dejé todas mis ocupaciones, me puse al lado de la señora y viajamos juntos a los Estados Unidos, al corazón de la potencia de lo que es Estados Unidos, Texas, a un pueblo perdido llamado McKinney, con solamente 25.000 habitantes, y a la madrugada lo fuimos a ver a este muchacho que hacía 6 años se había ido de su hogar cuando tenía 18 y tenía 24 en ese momento. Esa madrugada, en esa cárcel de un pueblo perdido en los confines de los Estados Unidos, con esta madre venida del barrio CEP, estaba viviendo a su vez también una novela, del CEP a McKinney en Texas. Sí, es para un libro. Es para un libro. Todo lo que ocurrió después, todo lo que ocurrió a partir de allí, es para un libro. Bueno, ese fue el momento culminante. Yo no dudé un solo segundo. Y nunca pedimos que fuese declarado inocente. Nunca dijimos que había que bregar por la impunidad. Nunca. Sabíamos que él había ejecutado a una persona efectuándole 5 disparos innecesariamente, pero ese era el hecho. Lo que dijimos que debía ser un justo juicio. ¿Y hoy cómo está la situación? No, hoy está ya a punto de ser ejecutado. Pero en aquel entonces el hecho fundamental por el que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la pena de muerte fue por eso que dijimos que había sido juzgado por su origen y no por lo que había hecho. Sí, hay que condenar por lo que uno hace y no por lo que uno, de dónde proviene el color de su piel, el origen. Es lo mismo que ocurría con la gente de mi barrio y con lo que ocurre también. ¿Ese fue el caso más importante que has manejado? ¿Te consideras eso? No, he manejado muchísimos casos, pero este por el valor que tiene Estados Unidos, pena de muerte, primer caso de un argentino, etcétera, evidentemente es un caso límite. Claro, y emerge la xenofobia, la discriminación y demás. Doctor, y haberla vivido. Claro. Y haberla sentido. Recién comentó sus 53 años de trayectoria. ¿Cuándo se dio cuenta que ya estaba listo para su primer defensa? ¿En qué momento? Más allá de la formación académica. Egresé de la universidad y un abogado me invitó a ir a su estudio y comencé a defender. Le dije, no voy a hacer ninguna otra actividad que no sea el ejercicio de la defensa. Después, a los varios años, fui juez de instrucción y allí comenzó una feroz persecución en contra mía de parte de la policía, porque era implacable con respecto a los hechos de tortura, de apremios. No les gustaba eso, que vos remarcaras eso, no les gustaba. No, yo lo había discutido, cuestionado, combatido y peleado como abogado, y ahora que tenía la función judicial, dije, acá no se toca a nadie, se respetan los derechos.
era una época en la que no existían los derechos. Bueno, eso significó que a los que ejecutaron el crimen en Pilar, Río Segundo, de los cooperativistas, en enero del año 1974, a todos los miembros de la fuerza policial del Comando Radiológico los detuve y les imputé el delito de homicidio. Consecuencia, el 28 de febrero del año 74, primer motín policial en la historia argentina, el que derriba a Obregón Cano y a Atilio López, una de las víctimas. Obregón Cano, otra víctima, el ministro de Gobierno, y la tercera fui yo, destruyéndome la casa. 3 meses después empieza su actividad de Comando Libertadores de América. ¿A quién buscan como víctima? Al juez de instrucción que seguía en funciones. Me tiré de un segundo piso y me tuve que ir al exterior. Volví para enfrentar las consecuencias propias de mi actividad. Era un juez que debía ser fiel al juramento que había prestado. Los jueces que prestan juramento sobre la Biblia, no cumplen con sus obligaciones, no respetan al ser humano. Eso es lo que queremos, algunos de los que defendemos, que se cumplan en los procesos, no que los liberen. Eso pasa hoy. Sí, Hablando hoy, de la justicia pasaba de hoy. ayer y seguirá pasando. Es que se cumpla con los derechos de las personas. Que esa persona sea declarada culpable después de haberse podido defender y haber dicho lo que tenía que decir. Lo que cumplen su proceso judicial. ¿Es parcial la justicia en Córdoba? ¿Es prejuiciosa? Hoy, bueno, primero, Córdoba, la provincia de Córdoba, se ha convertido en una de las provincias más conservadoras de este país. Se cree desde el poder que esto es una isla, y esto no es una isla. Así estamos desde el año 1983, cuando se restauró la democracia. Pero antes, el imperio del tercer cuerpo de ejército, con Luciano Benjamín Menéndez, ya había creado esta idea, con las 10 provincias que formaban parte de ese ejército. Bueno, Córdoba es conservadora. Ya no tienen la tradición del cordobazo, ya no tienen la tradición de la reforma universitaria. Córdoba es una mierda, eso es lo que hay que decir. Y judicialmente lo es también. Es donde menos garantías hay. Y Córdoba ha sido la que creó, durante un gobierno radical en la década del 30, creó el Código de Procedimiento Penal con el juicio oral. Es la primera experiencia de juicio oral de América Latina. Los cordobeses parecen haberse olvidado de su tradición. Doctor, si no creemos la Los justicia... cordobeses crearon el jurado popular, al que lo tratan de manipular de una manera perversa, cruel e insidiosa. Doctor, si no creemos en la justicia, si esta justicia tiene todos estos vicios, ¿qué nos queda? Es la más grande de las impotencias. No de los abogados defensores que no tienen éxito, porque yo no estoy destinado al éxito en el proceso penal, sino de la sociedad que entra allí y allí no encuentra respaldo, víctimas y victimarios. Pero esta es una justicia que para mí se caracteriza por su exclusividad social, por su diferenciación de tipo elitista. La familia Pero sus judicial. miembros no tienen ese origen, porque esa Córdoba antigua, de los apellidos, de los pseudo-abolengos, etcétera, ya no existe más, que tenían como centro de actividades el monopolio en la universidad y en la justicia. Ya no lo tienen más. Ahora son los hijos de aquellos inmigrantes los que están en los lugares preponderantes del poder, pero desgraciadamente allí se han ido intoxicando. Los vicios se mantienen. Gracias, Carlos. Nos quedaremos charlando hasta la madrugada. Muchas gracias. Gracias por venir. Son cosas muy crueles hoy. Muchísimas gracias. Nos dejan Carlos Bedoya. pensando y nos generan impotencia, como decía el Sí, doctor. sí, ¿No? sí, No podemos sí. confiar en una justicia que sea imparcial. ¿Qué nos Durísima queda, la no? realidad. Durísima.